encontramos con esto, decisiones que tienen que ser, yo diría, regulares, normales, terminan pareciendo emergencias. Bueno, está en línea Diego Rodríguez, él es biólogo marino, hemos conversado en más de una oportunidad con Diego, y vamos a hablar de un tema en donde yo creo que la tecnología tiene mucho que ver, el avistaje de ballenas, el avistaje de delfines, el avistaje de orcas. El otro día una ballena jorobada se metió dentro del puerto, afortunadamente encontró la salida. El día que se meta una orca en el puerto y empiece a atacar a los lobos marinos, no sé qué va a pasar. Esperemos que no ocurra nunca. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo están? Buen día. Bien. ¿Estamos ante eventos inesperados o estamos ante eventos que ahora son registrados, dada la tecnología? Bueno, yo creo que es una combinación de cosas, ¿no? Por un lado, claramente lo que vos decís, ¿no? La tecnología nos ha ayudado más que nada, a el registro fílmico de la fotografía y la rápida dispersión de la información, ¿no? Mm. Eso, por supuesto, ha ayudado. Pero también tenemos ciertos fenómenos que son nuevos. Nosotros siempre, culturalmente, tendemos a pensar que la naturaleza es fija, ¿no? Que las cosas no cambian y que salvo acción del hombre, todo sigue más o menos igual, y Ujú. esto no es así. O sea, hay grandes variaciones, las poblaciones tienen ciertas dinámicas. Lo que vos comentabas de las ballenas jorobadas, por ejemplo, es un proceso que está de aumento cada vez más en los registros, porque es una especie que se recuperó mucho después de las casas balleneras. Hoy esa especie de ballena está en los mismos niveles que previo a la ballenera, entonces es más frecuente verla. En el caso de orcas no tenemos muy bien claro, pero sí que cada vez son más frecuentes recién registradas, no Ujú. necesariamente, por ejemplo, lo que decíamos es real, ¿no? Las redes sociales y demás nos ayudan un poco a difundir este conocimiento o estos registros. O sea que en algunos casos sí, diría que responden a que son más frecuentes, cada vez más frecuentemente, y otros probablemente sea un efecto de las redes sociales. Ujú. Ahora, yo he cruzado algunos datos, puede ser que mi cruce de datos no sea el correcto, por eso también esta conversación contigo, que sos el que entiende, el que sigue de mucho tiempo esto. Te iba a decir que lo seguís de décadas, pero no quiero agregarte la No, sensación está fea. bien, está bien. Bueno, Esa experiencia no son es años. experiencia, bueno. Porque yo veo, hay una correlación, amigos que salen a pescar en lanchas, me dicen que hay una cantidad que tiran y sale y sale y sale, que hay mucha pesca, mucho volumen de pesca que hacía mucho que no veía. Ujú. Y me pregunto si eso no estará vinculado al hecho de que la flota costera amarilla nuestra pequeña flota que tenía 300 unidades, hoy tiene, no sé, 8 9 10 12 si Exacto. el hecho de que se haya dejado la presión sobre este sector no ha provocado algún tema de recuperación del recurso y que por las razones que fueren no esté muy datado esto que está ocurriendo frente a nuestras narices mismas, Ujú. ¿no? Y que la naturaleza sí se haya avivado, digamos, los delfines digan y las orcas digan, bueno, acá hay comida, vamos para acá, ¿no? Bueno, mira, vos dijiste varias cosas que son interesantes. Digamos que dijiste que las horas se den cuenta, ¿no? Bueno, la naturaleza funciona de esta manera. Muchos de los grupos que nosotros vemos, incluso esos grupos de delfines que nosotros días se filmaron aquí, Mm, eh, digamos, hay decisiones que los animales tienen que tomar respecto a por qué agruparse, ¿sí? mm, Agruparse en los animales es un costo es un balance entre un costo y un beneficio. Y uno de los elementos que hacen a la agrupación es el acceso a los recursos, o sea, al alimento o a la reproducción. Muy probablemente esté ocurriendo lo que te comentaron, ¿no? El hecho de que haya pescado, como se dice usualmente, y eso es claramente detectado por, digamos, los animales aprenden socialmente, tienen culturas propias, cooperan entre sí, entonces esa información rápidamente se traslada dentro de las poblaciones y son explotadas, porque es un recurso que tienen que ser explotados, los animales todos los días tienen que obtener alimento, ¿no? Entonces, ujú, probablemente eso ocurra. Hay otro fenómeno que vos decís que es real, ¿no? Por tenerlo cerca, toda la pesquería costera, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, es de la que menos información se tiene. Tiene más información por ahí de las pescas industriales, no tienen otros fenómenos de manejo de las capturas y que tienen observadores a bordo y demás, pero
en general de la pesca costera, que es más, como se dice, variado, ¿no? Variado costero, la cantidad de especies, entonces se va a lo que aparezca en términos generales. Hay menos información pesquera y se suma el fenómeno que vos acabas de decir, que es de reducción drástica del número de embarcaciones costeras en Mar del Plata, digamos, socialmente asociado o culturalmente asociado a las lanchas amarillas, ¿no? Claro. Y ya por cuestiones de operación no pueden seguir. Claro. Hola, hola. Sí, ahí te tenemos un Perdón. pequeño, Sí, Sí, silencio. digamos, me empecé a formular todas estas preguntas porque empiezo a ver los datos, ¿no? Es decir, sobre todo porque tuve una conversación muy larga con gente que sale mucho a pescar y estaban Exacto. literalmente deslumbrados de la cantidad que hay. Que tirás Aparte, ahí puede haber otro fenómeno, y también voy a apelar a tu experiencia, ¿no? Que es el fenómeno de la franca desaparición de las toninas. Ujú. Cuando nosotros éramos chicos íbamos al mar y era ver toninas todos los días. De hecho, hay un poblado, una ciudad en la provincia de Buenos Aires que se llama Las Toninas, básicamente por este hecho. Ujú. En los últimos 30 años, y por fenómenos que no conocemos, ha habido una gran reducción en el número de torinas aquí en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos menos de 200 animales. Ujú. Y hay como una especie de espacio entre Uruguay y Bahía Blanca, más o menos, en donde se han reducido mucho, 700, 800 kilómetros, se ha reducido mucho. Y aparentemente ha habido un reemplazo por otras especies de delfines, como los delfines comunes, que son estos que vimos en las filmaciones, y son, ya se muestran en las redes, todos los grupos que salen a pescar siempre encuentran estos delfines. Los grupos salen a bucear, que todos los días ponen sus videos y demás de la experiencia, siempre o muy frecuentemente encuentran esta especie de delfines. Entonces, nosotros interpretamos una suerte de reemplazo Ujú. de una especie por otra, que probablemente uno haya reducido sus poblaciones o se haya movido hacia otros lugares y otro ha desplazado en el hábitat, ¿no? Y esas especies son más grupales, más sociales, entonces los grupos son más grandes, en el caso de toninas quedan 2 o 3, acá podemos estar hablando de 15 o 20 animales, ¿no? Entonces, ese es otro fenómeno que ayuda a que uno pareciera que son más o que están más frecuentemente vistos en la costa. Sí, interesante. De esto que ustedes están haciendo, que es una visualización buscando en grupos, donde aparece mucha información que hoy, por suerte, se vuelve muy asequible, ¿no? Para nosotros es una curiosidad, para ustedes son datos, independientemente de cuán curioso sea cada uno. ¿Se puede ir componiendo algún cuadro de comprensión mayor, como de alguna manera estoy buscando yo en esta charla? Sí, por supuesto que sí, y te diría que en los últimos 10 años, lo que se conoce como ciencia ciudadana, o sea, todo el aporte que puede hacer la ciudadanía a la ciencia de distintos lugares, con datos, con registros, con esas cosas, ha habido a escala mundial, ha habido una revalorización y también tecnológicamente nos permite hoy en día tener un registro más fidedigno de lo que ocurría. Y por supuesto que todo tiene que tener su análisis, uno no puede hacer, digamos, aseveraciones así solamente sin hacer un análisis más crítico, ¿no? El caso concreto es el caso de las ballenas, pues. Nosotros ya afortunadamente nos estamos acostumbrando a ver cada vez más ballenas francas aquí en Mar del Plata. Entonces, en un día, 20 personas pueden avisar que hay una ballena, pero probablemente sea una sola ballena. Uno la ve en cameta 1 hora, otro la Claro, ve, claro. ¿sí? Uno ve una, otro ve 3, otro ve 5. Entonces requiere de nosotros un análisis que se hace, nosotros de hecho lo hacemos, un análisis crítico de decir, bueno, mira, si una persona está viendo 3 ballenas en Camet a las 12 del mediodía y otra persona está viendo 2 ballenas en Santiago a las 12:15, son 2 grupos, ¿sí? Pero si una ve a las 12:15 en Miramar y la otra ve a las 2 de la tarde y los han tirado, probablemente sea el mismo grupo, Claro. ¿sí? Entonces, ese análisis sí se hace. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y demás, así que donde la gente puede avisar de las posiciones y demás. Pero independientemente de que la calidad del dato debe trabajarse para llegar a una conclusión fuerte, ¿no? Una conclusión robusta, por supuesto que es una fuente absolutamente inagotable de información. Y lo mejor de esto no es solamente la información, que la gente se involucra y que la gente sabe.
Vos fíjate que hoy de la mañana hablando con Marcela, con mi esposa, estábamos hablando de lo que vos decías recién hace un ratito del tema de la vacunación, ¿no? Los niveles alarmantes que hay de digamos, de crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, para el aumento de sífilis. Y eso se debe fundamentalmente a la falta de información, ¿no? Yo hablo con un alumno promedio de 22, 23, 24 años. Es muy difícil que tengan información fidedigna sobre las enfermedades de educación sexual. A pesar de haber estado en un colegio donde se invierte un montón de recursos en planes de educación sexual y demás. Bueno, se supone lo que... Eso es una forma de cómo tenés a la mano elementos informativos impresionantes que dan información ambiental y no son utilizados para otras cosas. Claro. Bueno, ahí en el tema, eso da para una larguísima charla porque todo el tema de la retroversión en cuanto al tema vacunas y en cuanto a salud vinculada a lo sexual, yo creo que después de que se fueron encontrando respuestas al HIV, la intensidad de la información quedó sepultada, literalmente. Absolutamente. Y aparte no se hace un análisis crítico del resultado de la información. Claro. O sea, nosotros en la ciencia comunicamos y después, digamos, evaluamos cómo fue esa comunicación. Acá se hacen muchas cosas, se comunica y después no se ve si ha sido bien comunicado. Otro caso concreto es el caso del reciclaje o de la separación de residuos en la ciudad. Vos vas por la calle, José Luis, nos encontramos una vez por semana, porque vivimos en el mismo barrio, y vos ves los residuos en la calle, más allá del problema de la recolección, que es otro problema. Hay un problema de separación enorme, no hay. Porque se hacen campañas que no llegan, o hacen campañas que pensando que con un cartel se soluciona el problema y tiene que ser algo permanente y constante. Permanente, sistemático, y tiene que tener un costo para el vecino si no cumple, como ocurre en cualquier absolutamente. país. Y otra cosa, José Luis, vos estabas hablando recién de las vacunas. ¿Sí? Esto, y vos lo viviste, y yo lo viví, esto te va a llevar en algún momento que vuelva la polio. ¿Sí? Probablemente. ¿Sí? Y creo que no hay ningún argentino de menos de 40 años que haya ni siquiera pasado por la cabeza lo que es la polio, pero la base es la vacunación. Bueno, yo tengo todavía muy presente cuando llegaba la primavera y se empezaban a pintar con cal blanca los árboles, porque se suponía que absolutamente, el blanqueo. El blanqueo. Exacto. Exactamente. Y aparte, lo hablamos también bueno, parece una conversación de café, pero está buena. Es así. Lo hablamos también con Marcela, con mi esposa, el otro día, que se vacunaban en la escuela. Y después volvías a casa y encontrabas a tus padres, le daban el librete y decían que habían vacunado. Bueno, pero esto es lo incomprensible cuando te dicen la caída de vacunación. Digo, ¿qué pasa en el control escolar? Y lo que pasa que también, yo sé que mucha gente se enoja cuando digo esto, se perdió un gran elemento de control que era el tema de la conscripción. Llegaba un momento... Bueno, ese es un tema, por ejemplo. Pero era un clásico el buco dental. Sí, obvio. ¿Sí? Y era prevención de la salud, no era otra cosa. No era ninguna... De otra manera, pero era educación para la prevención de la salud. Como siempre, Diego, un placer, Gracias, que tengas un muy buen día, saludos. Gracias. Un abrazo y que sigas bien. Bueno, este era Diego García, lo voy a decir así, porque estamos hablando de alguien que, o como él dice, nos cruzamos en la calle, además nos conocemos de décadas, pero